Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 28 de agosto y el día viene con un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Ha ocurrido en Minneapolis, en la iglesia de una escuela, y al menos hay 2 muertos y 17 heridos. 14 de ellos son niños. Enseguida les contamos la última hora. Jueves que viene con aranceles, sí, aranceles de nuevo en un primer plano, porque el principal negociador de Japón ha cancelado su viaje a Estados Unidos por la crisis arancelaria, por las tarifas que le ha impuesto Trump a Japón. También porque entran en vigor esos aranceles a la India, aranceles severos del 50%, y porque aquí en casa, en España, pues seguimos con la escucha del Gobierno a los sectores afectados por los aranceles. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne hoy con el Grupo de Trabajo de Bienes de Equipo y Material Eléctrico. Con ellos va a cerrar su ronda de encuentros para analizar y para estudiar los efectos de las tarifas de Donald Trump. Fue el martes cuando Carlos Cuerpo inició los contactos. Lo está haciendo con distintos sectores para informarles de los detalles del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Comenzó con el Grupo de Trabajo de Bienes de Consumo, siguió con productos industriales, química, medicamentos, y ayer le tocó reunirse con el sector agroalimentario español. Carlos Cuerpo y Luis Planas, el ministro de Agricultura, se sentaron con una veintena larga de representantes de la cadena agroalimentaria española, quienes les trasladaron su preocupación por el impacto arancelario y les exigieron compensaciones económicas para encajar el golpe. Especialmente duras fueron las organizaciones agrarias. Miguel Padilla, secretario general de COAG, tilda el pacto de auténtico disparate y acusa a la Unión Europea de abandonar el campo. La Unión Europea, yo estoy convencido de que está muy alejada de lo que es la alimentación y prefiere que comamos microchip en vez de una garantía total de lo que es la alimentación. Dentro de la sospecha, de la incertidumbre que teníamos, independientemente de lo que es el 15%, que ya lo sabemos, es, digamos, la letra pequeña de todos aquellos requisitos que... Es decir, bajar los estándares que tenemos en la Unión Europea, flexibilizar una serie de la normativa cuando tenemos ahora mismo las normativas más estrictas del mundo para que entren los productos de Estados Unidos, flexibilizar esa normativa. Por tanto, eso es un auténtico disparate. La cadena agroalimentaria española no oculta su malestar. Asegura que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos erosiona su competitividad al castigar al sector europeo con aranceles del 15% al tiempo que propicia la competencia desleal sin gravar las producciones de Estados Unidos. Pedro Barato es el presidente nacional de Asaja. Es un mal acuerdo para España, es un mal acuerdo para el vino, es un mal acuerdo para el aceite, es un mal acuerdo para el queso manchego y desde luego un acuerdo donde a mí me pone un arancel del 15% y ellos pueden ir como Pedro por su casa y traer todas las almendras que quieran, traer todas las avellanas que quieran, desde luego ese arancel cero para nosotros es un mal acuerdo. Por lo tanto, yo lo que le he pedido al ministro de Economía, he dicho, oiga, si el acuerdo lo ha hecho la Unión Europea, pues la Unión Europea pues tendrá que sufragar los gastos, en este caso compensar en este caso a los sectores. Desde Unión de Uniones, su coordinador estatal, Luis Cortés, pide compensaciones económicas y aflojar la presión burocrática que Europa impone al sector. Aunque el arancel no es muy alto con respecto a lo que estaba previsto al inicio, pero la principal diferencia es que cada acuerdo comercial que hacemos, me da igual que sea con Mercosur, con Estados Unidos, con cualquiera, cada acuerdo, estamos detectando que los agricultores de la Unión Europea producen en peores condiciones de lo que se permiten las importaciones. Si este acuerdo se va a mantener con Estados Unidos, se exige por parte de la Unión de Uniones a la Unión Europea que afloje la presión burocrática y que afloje la presión de condiciones artificiales que nos están haciendo, que nos están imponiendo los agricultores. Si no, no seremos competitivos. No por el 15%, sino porque al 15% hay que añadirle muchísimas otras condiciones que nos está imponiendo la Unión Europea. Ante las reivindicaciones y quejas del sector, el Ministerio de Economía se limitó a señalar que va a defender los intereses de las empresas españolas y que les va a acompañar de forma eficiente. Muy pendientes de los aranceles, Japón, India, España en el punto de mira y protagonista del día, sin duda, Nvidia. Presentaba resultados anoche al cierre, con récord de ingresos, con récord de beneficios, pero
Rubén Gil, no está convenciendo al mercado. No, porque está bajando un 3% en las negociaciones fuera de hora después de que la división de centros de datos haya crecido menos de lo esperado y de que sus previsiones para el próximo trimestre se hayan quedado por debajo de lo previsto. Nvidia aumentó su beneficio un 59% en el segundo trimestre hasta los 26.400 millones de dólares. Además, el fabricante de chips para inteligencia artificial aumentó sus ingresos un 56% hasta los 46.743 millones, superando lo previsto por el mercado. Colette Kress es la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia. Cerramos otro trimestre récord mientras esperamos un entorno externo dinámico. Los ingresos totales fueron de 46.700 millones, superando nuestras previsiones a medida que crecimos de manera secuencial en todas las plataformas del mercado. Los ingresos del centro de datos crecieron un 56% interanual. Los ingresos del centro de datos también crecieron de manera secuencial a pesar de la disminución de 4.000 millones en los ingresos de H20. Y eso es precisamente lo que no está gustando al mercado, ese crecimiento del 56% de los centros de datos hasta los 41.096 millones que se han quedado ligeramente por debajo de lo previsto. En cuanto al futuro, Nvidia espera ingresar en el tercer trimestre 54.000 millones de dólares, también por debajo de lo previsto, porque algunas firmas habían llegado incluso a pronosticar 60.000 millones de dólares. El motivo es que la compañía ha dejado fuera de estos cálculos los ingresos por centros de datos de China, y aquí en China y en ese H20 y en esas restricciones para vender ese chips es donde está el principal foco de incertidumbre para la compañía. Sobre China, le han preguntado al consejero delegado de Nvidia y dice Jensen Huang que llevar el chip de inteligencia artificial Blackwell allí a China es una posibilidad real. El código abierto es fundamental y es fundamental que las empresas estadounidenses puedan abordarlo. Este será un mercado muy grande. Estamos hablando con la administración sobre la importancia de que las empresas estadounidenses puedan abordar el mercado chino. Y como saben, se ha aprobado la ley H20 para empresas que no figuran en la lista de entidades y se han aprobado muchas licencias. Por eso creo que la oportunidad de llevar Blackwell al mercado chino es real. Además de todas estas cifras, Nvidia anunciaba anoche un nuevo plan de recompra de acciones por importe de 60.000 millones de dólares. Los futuros de Wall Street retroceden desde máximos con un S&P 500 que cotiza las caídas de Nvidia en el After Hours y representa a Nvidia aproximadamente el 8% del índice del sector de Wall Street. Hoy, Eva Villanueva, estamos a la espera del PIB. Pues efectivamente, la macro que va a tomar el protagonismo frente a la micro de las últimas horas. Con todo, ceden los futuros de Wall Street, mientras el mercado está en camino de registrar esa ganancia mensual en los índices que le están llevando precisamente a marcar, en el caso del Nasdaq, esas subidas del 0,90%, del 1,43% en el S&P 500 y donde también hemos visto las subidas del 3% en el periodo para el Dow Jones. En Asia, las bolsas están tambaleando y es importante ver lo que está pasando en los índices claros. Hoy el índice Nippon en Tokio, 0,65% de subida, 42.798 puntos, pese a que Akazawa, negociador comercial, ha suspendido su viaje a Washington para hablar de aranceles. En la bolsa de India, el Nifty, vemos retrocesos muy moderados del 0,19% en el día que cotiza la entrada en vigor de esos aranceles doblados de Trump, y todo mientras los inversores han restado importancia a las amenazas de recortes de tipos, de relevos en la Reserva Federal por parte de la administración Trump, después de que la Casa Blanca comunicase a la gobernadora Lisa Cook su despido a principios de semana, una decisión que planea impugnar legalmente. El dólar, vemos cómo se mantiene bastante estable, el euro frente al dólar en unos 16,40 unidades y el oro en $3.400 la onza, mientras los inversores apuestan por ese recorte de tipos de interés en el corto plazo. La probabilidad en los recortes, según esa herramienta FedWatch, supera el 87%, y todo mientras la Casa Blanca va a insistir en el cambio de fichas en la Fed. Scott Bessent urge a Powell una revisión interna tras las acusaciones de fraude y cree que en otoño se sabrá quién será el próximo presidente del Banco Central de Estados Unidos. Escuchamos a Bessent. Presentaremos 3 o 4 candidatos al presidente y, como dije, parece que sabremos quién será quizá en otoño, seguramente.
Presión sobre la FED mientras las autoridades y el mercado vigilan ese data. Hoy clave las cifras de crecimiento de Estados Unidos. El consenso de los analistas espera una revisión al alza hasta el 3,1%, a medida que Washington intenta olvidar la contracción del 0,5% que se vivió en los 3 primeros meses del año. Segunda lectura que llega tras la revisión al alza de la encuesta trimestral de servicios publicada esta semana. Y por supuesto, el mercado muy pendiente de lo que va a hacer el mercado europeo en su apertura. Avances que se mantiene el CAC 40 parisino, no logra recuperarse del batacazo de las 2 últimas sesiones, pero se relaja la presión sobre las dudas que se ciernen sobre el gobierno de París. Banco Santander patrocina este espacio. En Francia, el primer ministro François Bayrou pronuncia hoy un discurso durante unas jornadas de la patronal empresarial. Elena Fraile, adelante. Buenos días. Pues Bayrou lo hace antes de someterse a esa moción de confianza el próximo 8 de septiembre y va a participar en esas jornadas de la patronal MEDE. Precisamente ayer el presidente de esta patronal de empresarios francesa pedía responsabilidad a los políticos para que la economía no se vea perjudicada. Patrick Martin es presidente de la patronal francesa. On ne joue pas avec l'économie. Basta ya, no se juega con la economía. La economía es muy racional. Se ve claramente que hay una retención de inversión, se ve que hay una retención de consumo, se ve que hay capitales que se van al extranjero o que ya no vienen a Francia. Recuerdo que la mitad de la capitalización del CAC 40 está en manos de extranjeros. Recuerdo que más de la mitad de la deuda francesa está en manos de no residentes, de extranjeros. Por lo tanto, a esa gente no se le puede exigir patriotismo. Si consideran que Francia ya no es creíble, se marcharán. Y ahí existe un riesgo mayor de derrumbe, en definitiva, de la economía. Si la economía se derrumba, el país se derrumba. Trump advierte sobre una guerra económica con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego. El presidente de Estados Unidos ha advertido sobre esa guerra económica si su homólogo ruso, Vladimir Putin, no accede a ese alto el fuego en Ucrania y ha afirmado que puede tener consecuencias muy graves si el conflicto continúa. Mientras Zelensky reclama más presión sobre Putin porque no va, dice, a cumplir las promesas que hizo a Estados Unidos. Gideon Sa'ar presume en Washington del apoyo inquebrantable de Estados Unidos a Israel. El ministro de Exteriores de Israel ha presumido precisamente ese apoyo personal inquebrantable de Estados Unidos a su país en un encuentro en el que ha mantenido en Washington con su homólogo estadounidense Marco Rubio, quien ha retirado su firme compromiso con la seguridad de su aliado en Oriente Próximo, mientras Israel exige la retirada del informe que declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza. Milei niega las acusaciones contra él y su hermana por corrupción. El presidente de Argentina negaba este miércoles esas acusaciones por corrupción en su contra, una semana después de que trascendieran unas grabaciones que lo implicaban tanto a él como a su hermana y a su asesora en el cobro de sobornos por la que han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía. Un tiroteo deja 2 muertos durante una misa en una escuela católica en Minneapolis, en Estados Unidos. La policía de Minneapolis ha confirmado que al menos 2 niños han muerto y cerca de una veintena de personas han resultado heridas tras registrarse ese tiroteo durante esa misa en esa escuela católica en Minnesota. El FBI investiga el suceso como acto terrorista o como un posible crimen de odio. El presunto autor ha sido identificado. Se trata de un exalumno de la Universidad de Minnesota de 23 años. Aquí en nuestro país, Margarita Robles pide a las comunidades autónomas no delegar en la UME la lucha contra los incendios y que inviertan en prevención. Así es, y el PP además replica Margarita Robles que sus presidentes se coordinaron con WhatsApp porque no había un mecanismo nacional contra los incendios. El PP no descarta tampoco convocar a sus varones en el Senado para hablar sobre los incendios, mientras la ministra de Transición Ecológica en su comparecencia en el Senado, Sara Hansen, avisa de que la situación todavía es preocupante, con 13 grandes incendios activos. En Castilla y León mantiene esos incendios activos, aunque esos sí han evolucionado favorablemente, aunque está preocupando a estas horas el León. Preocupa ese incendio de Fasgar debido al viento que ha soplado fuertemente durante toda la noche y donde los equipos de extinción siguen trabajando en la zona. España descarta la vuelta al servicio militar frente a la amenaza rusa. Sí que lo ha hecho Alemania. Eso es, España descarta esa posibilidad de reintroducir el servicio militar. Alemania ha dado ese primer paso para instaurar el servicio militar voluntario frente a una amenaza que suscita Rusia sobre Europa. El Gobierno ha aprobado este proyecto para instaurar ese servicio militar voluntario que puede ser obligatorio en caso de necesidad, con el respaldo expreso también del Parlamento. El texto está orientado a aumentar estas reservas de personal en las Fuerzas Armadas militares. Eso sí, la norma requiere a un luz verde del Bundestag.
Y la compraventa de viviendas acelera su crecimiento interanual al 5,9% en junio, según el Colegio de Notarios. Un mes en el que los precios se dispararon un 9,9% y las hipotecas también ascendieron a un 16,6% respecto a junio del año pasado. Ayer también el INE publicaba que la firma de hipotecas se disparaba un 32% en junio, encadenando un año de subida. Santos González es presidente de la Asociación Hipotecaria y decía esto en los micrófonos de Radio Intereconomía. Yo creo que es la mezcla de que efectivamente hay una posición positiva respecto del futuro económico, apoyar unos tipos de interés muy bajos, como decís en cabecera, pero además efectivamente es que eso está motivando que las familias estén tomando decisiones de compra, sobre todo porque la escasez de oferta, aunque está haciendo subir el precio de las casas, lógicamente cuanto antes accedas a la compra, probablemente esa posición es mejor. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Ven a Atlantis Aquarium Madrid en Into Xanadu. Descubre más de 10.000 animales marinos de 150 especies diferentes a lo largo de más de 20 acuarios. Disfruta con nuestros talleres especiales y aprende todos los secretos del océano. Atlantis Aquarium Madrid, el mejor plan en familia desde 9,90 euros. Baltimore Gas and Electric creó el holding Constellation en 1999. Su primera operación de gran calado fue en 2005, cuando comercializó el reactor presurizado europeo en los Estados Unidos. Warren Buffett puso los ojos en Constellation en 2008. A través de la empresa subsidiaria Berkshire Hathaway Mid-American Energy, quiso adquirir 4.700 millones en acciones de la compañía, aprovechando el mal momento que atravesaba. Al final vendió 4.500 millones de dólares a la compañía eléctrica francesa Électricité de France y se deshizo de su negocio internacional y lo vendió a Goldman Sachs. Y aguantó su negocio nacional. Algo sabía el oráculo de Omaha, ya que 17 años después Constellation es una de las empresas del momento. La gente se fija en lo nuclear porque la IA exige mucha energía y exige energía las 24 horas, 7 días a la semana. La compañía, aprovechando el gasto excesivo que requiere la inteligencia artificial, puede seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Antonio Bonet. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, que tú hiciste la mili. Yo hice la mili, sí, como todos los de mi edad, en el Ejército del Aire. Me acompaña también Paco Polo. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿A ti te parece acertado que Alemania vuelva a instaurar el servicio militar voluntario? Bueno, yo como Antonio también hice la mili en el Ejército del Aire, en la primera región aérea, en el cuartel. Y aunque sé que no es muy popular, yo cuando tenemos conversaciones con amigos siempre defiendo la vuelta a la mili, que creo que fue una decisión no muy acertada de
del presidente Aznar. Pienso. Carlos Arenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Tú crees que es acertado y que es correcto lo que está haciendo, por ejemplo, Alemania? Bueno, leí esta mañana también que en Francia el 65% de los franceses está a favor de instaurar de nuevo el servicio militar. Sí, es una medida bastante controvertida y yo poco puedo decir porque yo no he hecho la mili. Pero sí creo que es una cosa muy buena, no solo por la preparación militar en caso de conflicto bélico, sino también por la serie de valores y disciplinas que inculcan en las personas que lo hacen. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando las barbas de tu vecino veas cómo es pelar por las tuyas a remojar. Pelar por las tuyas a remojar. Por las tuyas a remojar, sí. Bueno, es que además hay otra cosa que señalaba también un poco Carlos. En la mili va todo el mundo, con lo cual hay mucho contacto entre gente que normalmente no se verían, ni se hablarían, ni se conocerían. Y eso enriquece mucho a las personas. Yo tengo un grupo de antiguos compañeros de la mili de hace, en fin, la tira de años. Pero ahora el Erasmus también enriquece mucho a las personas. Sí, pero es diferente. Es decir, Erasmus son todos universitarios, están en otro y también país. Los chicos de grado superior y más grado medio pueden hacer Erasmus, ¿eh? Sí, bueno, pero los que se ven, los Erasmus, la mayoría son universitarios. No es lo mismo que ver a gente pues, de otras regiones, de otras ciudades de España, que te los encuentras en otros sitios, en un entorno que es bastante exigente. Los entornos exigentes y duros, la mili es dura, unen mucho, la gente se une. Nosotros yo tengo un grupo de amigos de la mili que nos seguimos viendo. Bueno, yo creo que lo tenéis un poco idealizado. No sé si voluntario, obligatorio, hombres, también mujeres. En Israel, por ejemplo, es obligatorio para hombres y mujeres. Y 2 años y pico. Sí. Bueno, es que en Israel sí, claro. Saben manejar todos un arma perfectamente. Sí, en Israel creo que los hombres hacen 2 años y medio y las mujeres 2 años. Eso es lo que tengo entendido. Pero vamos, yo suscribo lo de Antonio. Además, él creo que la hizo como oficial. Yo la hice en el ejército del aéreo de soldado, y conocía gente, yo era entonces ya universitario, conocía gente que yo no sabía que existiera en España ese tipo de personas. Algunos de ellos nunca habían salido de sus pueblos, algunos hablaban con enorme dificultad, algunos no sabían leer ni escribir, y todos compartíamos, pues, sobre todo en la época del campamento, que duraba 3 meses, pues una vida en común 24 horas, 7 días a la semana. Y yo creo que tiene unos valores que, yo que tengo 3 hijos, me hubieran gustado que los 3, incluido el pequeño, tengo un hijo pequeño de 18 años, hubiera ido a los cuarteles y a servir a la patria, que además es una algo muy buena, ¿eh? Bueno, este es un tema que la verdad es que suscita mucho debate, pero hay otro asunto mirando al enfoque. Pero yo creo que hay otra perspectiva que, si me permite, Susana, que Antonio la ha apuntado, Carlos, no recuerdo, y yo creo que es lo que está determinando las decisiones del gobierno alemán y de lo que se apunta el gobierno que tiene francés. La amenaza al lado. En efecto, que es que el mundo que hemos conocido de estos últimos 40 o 50 años está en un ciclo final y pues yo creo que los países tienen que tener una capacidad de defensa disuasoria que empieza porque sus propios ciudadanos estén convencidos de esa necesidad y participen en la defensa común. Y los alemanes tienen muy buena memoria, ¿eh? Recordemos que el Bundesbank tiene como principal mandato, y así se lo hizo firmar al Banco Central Europeo, el control de los precios, porque no quiere volver a lo que sucedió con Hitler, y eso, los alemanes tienen mejor memoria que nosotros, y los alemanes han sufrido la Segunda Guerra Mundial y la Primera, han sufrido y causado, vaya. Entonces esa memoria que tienen también les hace, como decías antes, poner sus barbas a remojo. Claro, ¿y aquí en España? O sea, ¿eso lo veis o pues por desgracia no, pero igual que ahora en Alemania... Bueno, pero si Europa va hacia ese camino, no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Ahora Alemania va a dar los 10 euros a los niños para invertir, para fomentar esa cultura, y ojalá se hiciese algo similar en España, pero por desgracia yo no lo veo. Ahora estamos más que si le cambiamos el nombre al gordo de Navidad porque es homofóbico y gordofóbico y entonces, o sea, estamos, por desgracia, a otras tonterías. ¿En España con este gobierno no lo veis? Yo creo que con este gobierno pues uno puede ver cualquier cosa. Esta quizá no, pero otras muchas sí. Otras muchas yo creo que sí. Al menos muchos nos hemos frotado los ojos ante cosas que hemos visto en estos últimos 7 años
que jamás hubiéramos pensado que hubieran ocurrido, incluso fiándonos de las palabras del presidente del gobierno. Bueno, es un tema, la verdad es que yo creo que va a volver a salir en la tertulia. Hay otro asunto importante que es tema aranceles. Hay muchos productos fabricados en India que van a tener que pagar aranceles del 50% desde hoy para entrar en Estados Unidos, del 50%. Desde el pasado 7 de agosto el país asiático estaba pagando un 25%, pero la Casa Blanca los ha duplicado ahora mismo como castigo porque India sigue comprando petróleo a Rusia. Me acompaña Fredrik Mertens, que es profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Fredrik, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué efecto puede tener estos aranceles tan severos sobre la economía india? Que la economía india es una de las más potentes del mundo, o de las que promete ser una de las más potentes del mundo en el corto plazo. Bueno, pues India está revisando sus relaciones diplomáticas con China con el fin justamente de abrirse un mercado ahí, al saber que la administración Trump pretende castigar a India, pero India no es la única nación que sufre de ese tipo de castigo porque sostiene o apoya en una cierta medida pues el negocio del señor Putin. ¿Crees que el gobierno de Modi está actuando con debilidad? Porque es de lo que se le está acusando la oposición allí en la India, debilidad frente a esos aranceles severos por parte de Estados Unidos. Bueno, debilidad es una debilidad relativa, porque si los avances de negociaciones con China, repito, con China, y ¿por qué no con los europeos? Bueno, pues es una debilidad que puede convertirse en una fuerza y una señal para Estados Unidos de que pues existe alternativa, y en realidad el mundo mundial afectado por ese impuesto revolucionario estadounidense pues está buscando otra vía, y al final Estados Unidos puede continuar haciendo el Make Great Again, pero a solas. ¿Son viables este tipo de aranceles del 50%? Aunque eso sí, tengo entendido que ha esquivado o ha eximido a algunos sectores como farmacéutico y el electrónico, que a Estados Unidos, no le interesa, ¿no? Claro, porque los americanos compran el iPhone y otros mobiles. Entonces, es obvio que la administración americana se le selecciona. Pero de todas maneras yo creo que ese fenómeno trumpista de los aranceles no va a durar mucho tiempo, porque a lo largo del tiempo pues las primeras víctimas de esto serán los consumidores americanos. Es verdad que hay expertas que afirman que, bueno, en el caso del 15% europeo, pues eso no va a afectar realmente al consumidor americano. Yo creo que sí. Quizá en lo inmediato no se va a sentir, pero a lo largo del tiempo. Y no nos olvidemos que en el caso de India, pues India es una superpotencia demográfica. O sea, hay un mercado enorme. Y eso pues va a tener impacto claro, en la economía mundial, incluso los estadounidenses. Hay otro punto importante, que es Japón, el principal negociador comercial de Japón. Eso lo conocíamos hace como 20 minutos. Ha cancelado el viaje a Estados Unidos por problemas con el acuerdo comercial. Ojo, porque en la agenda estaba previsto hablar sobre el paquete de inversión de 550.000 millones de dólares de Japón a Estados Unidos. ¿Se van a poner complicadas esas negociaciones Estados Unidos-Japón? ¿Esto qué puede suponer? Bueno, pues otra vez, pues Trump o Estados Unidos puede quedar poco a poco, no aislados tanto, pero
sufrir consecuencias de que pues es Estados Unidos contra todo el mundo y la economía japonesa pues está también despertándose frente a Estados Unidos, pero sobre todo en el bloque asiático, donde también Estados Unidos está bastante presente. Pues Frederic Mertens, profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Gracias por este análisis. Cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Antonio, que me levantes la mano. Sí, un comentario. Este arancel del 50% que acaba de poner en marcha Estados Unidos a la India, la razón que alega es porque India está comprando petróleo a Rusia. Vale. El principal beneficiario de todo esto es China. ¿Por qué? Porque ese petróleo que la India va a dejar de comprar, que va a tener que dejar de comprar, al menos en esas cantidades, a Rusia, eso Rusia lo va a vender a China. Y contra China no le va a poner aranceles extraordinarios por estas compras de crudo, que ya está comprando crudo. Con lo cual, y además China, que son muy buenos negociadores, lo que va a conseguir es que el petróleo que compre de Rusia lo va a comprar incluso más barato, porque Rusia no tiene dónde venderlo. Con lo cual es el principal beneficiario. ¿Cómo veis esta actuación frente a India, frente a Japón, bueno, frente a todo lo que es Asia? ¿Y cómo ves también cómo lo está vendiendo dentro Donald Trump? Porque ha prometido un dividendo, ¿no? Un cheque a todos los norteamericanos. Bueno, yo creo que toda esta política comercial y arancelaria de Donald Trump, en algún momento los académicos lo estudiarán, lo analizarán, pero yo como simple espectador del momento, sinceramente, pues me sorprende cada día, porque la veo impredecible, la veo improvisada, la veo impulsiva y, por ejemplo, pues mira el caso de Brasil, que como a su amigo Bolsonaro pues tiene un proceso judicial pendiente con el cual él no está de acuerdo, pues le penaliza con ese 50%. A ver, varias cosas. Una cosa que ha dicho Frederic, que a mí me parece muy importante. A veces cuando nos ponemos a analizar en profundidad el tema de los aranceles, nos olvidamos de la parte esencial, que no deja de ser un impuesto a los consumidores nacionales. Entonces, muchas veces... ¿Para compensar ese impuesto? Entonces, muchas veces peloteamos porque bajamos a la profundidad y a veces, sin querer, nos olvidamos de lo esencial, que es un impuesto a los consumidores nacionales. En segundo lugar, es lógico que hayan dejado fuera parte de productos farmacéuticos, biológicos y de telecomunicaciones. Por otra parte, son las dos principales exportaciones de India a Estados Unidos. 8.100 la primera, que son los productos farmacéuticos, y 6.400, me parece, el segundo, que son componentes para teléfonos, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, quedan libres gran parte de las exportaciones de India a Estados Unidos. Y en segundo lugar, ya sabemos que Trump, porque lo hemos visto en el primer mandato, lo hemos visto sobre todo ahora, hace órdagos para luego llegar a negociaciones. Entonces no me preocupa tantísimo. Ya. ¿Y cómo veis la actuación de Donald Trump, el que ha prometido el enviar un cheque a los norteamericanos para compensar los efectos de los aranceles? Pues yo creo que es otra de estas ideas estrambóticas que tiene Trump, pero él es un hombre que, no sé, yo creo que es como capaz de todo. Es una idea muy populista, ¿no? Totalmente, sí, sí. Totalmente populista. Sí, algo de populismo tiene. Bueno. Algo de populismo yo creo que ya en sus dos mandatos se le adivina. Pero yo creo que es un tío que es capaz de todo, ¿eh? Él es capaz de coger y en un momento determinado hacerlo. Sí, habrá que ver si de verdad lo hace o no, cómo lo hace, en fin, hay tantas incertidumbres con lo que hace, con lo que anuncia Trump y luego hace en realidad que es difícil, ¿no? Sí, es como una partida de mus que no se sabe muy bien las cartas que tiene, porque ha pasado a grande, pero luego te mete todos los pares, entonces estás un poco descolocado y por supuesto no me extrañaría nada que efectivamente pudiese hacer efectivo ese cheque que para mí sí que es una medida totalmente populista, pero a ver, no olvidemos ¿Y dónde está la deuda? Pero no olvidemos del personaje del que estamos hablando. Yeah. Sí. Entonces... Hoy hay unas declaraciones de Janet Yellen, que es una persona yo creo que merece todo el respeto y que las he leído así por encima, pero que creo que viene a decir que
que la política de Trump y el personaje perjudica mucho a los Estados Unidos. Me veo publicidad. A la vuelta, varias cosas. Carlos Cuerpo se está reuniendo durante toda esta semana con los sectores afectados por los aranceles, con el sector químico, con el de los medicamentos, con miles de equipos. Ayer se reunió con los agricultores y bueno, los agricultores han dicho pues que nada, pues que quieren algún tipo de compensación y que la Unión Europea pues que nos está maltratando y que el gobierno español realmente no nos está defendiendo. ¿Cómo veis? ¿Para qué están sirviendo estas reuniones? ¿Le veis alguna utilidad? Oye, luego, Carlos, sé que te has mirado las cuentas de Nvidia. Enseguida me lo cuentas, que me decías, bueno, es que es bárbaro. Publicidad y vamos con ello. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Es un mal acuerdo para España, es un mal acuerdo para el vino, es un mal acuerdo para el aceite, es un mal acuerdo para el queso manchego y desde luego un acuerdo donde a mí me pone un arancel del 15% y ellos pueden ir como Pedro por su casa y traer todas las almendras que quieran, traer todas las avellanas que quieran, desde luego ese arancel cero para nosotros es un mal acuerdo. Por lo tanto, yo lo que le he pedido al ministro de Economía, he dicho, oiga, si el acuerdo lo ha hecho la Unión Europea, pues la Unión Europea pues tendrá que sufragar los gastos, en este caso compensar en este caso a los sectores. Bueno, el sector agroalimentario español está totalmente alarmado porque esos aranceles van a erosionar su competitividad. Están exigiendo compensaciones ante el mazazo comercial de Estados Unidos y le piden a España que le exija a la Unión Europea que afloje la presión burocrática. Dice que estamos compitiendo en desventaja con los productos norteamericanos, por ejemplo. Carlos Arriella. Competimos totalmente en desventaja, sí. Tenemos aquí una maraña burocrática administrativa que es muy tediosa, que supone un coste muy elevado y ya se habló, no sé si tenemos una normativa también por temas de sostenibilidad muy estricta. Sí, nos pegamos tiros en el pie muy habitualmente en Europa y también en España. Pero recordemos que esto no es nuevo. ¿Os acordáis que se hizo un plan para compensar los aranceles, que hubo un lío con Cataluña? No sé si os acordáis de esto hace unos meses. Pero cada vez que se promete dinero, que por otro lado no sé por qué tenemos que prometer dinero cada vez que pasa algo, pero es que todavía se sigue sin recibir el dinero en su totalidad de los desastres que hubo en Lorca. Ya no hablamos de los de Palma, ya no hablamos de los de la Dana, entonces basta de prometer dinero y hagamos cosas que realmente sean efectivas. Entonces, menos pérdidas de tiempo y más compromisos reales que de verdad ayuden. Bueno, yo creo que el sector agrario y el sector ganadero español y europeo en general, pues yo creo que están sometidos por un lado a una hiperregulación europea extraordinaria, solo hay que hablar con algún agricultor, y luego también a un proceso de digitalización que a muchos agricultores les cuesta mucho trabajo pues el ser capaces de seguirlo, en buena medida por razones de sostenibilidad que enunciabas, pero luego ellos se quejan de que cuando se firman los acuerdos, por ejemplo con Mercosur, a todos estos productos no se les piden las mismas garantías, entonces estamos compitiendo en desventaja. En una clarísima desventaja, y yo creo que España pues es una potencia agrícola, es una potencia ganadera y deberíamos cuidar estas producciones.
Hay muchos productores agrícolas españoles, grandes, medios grandes, que han invertido ya desde hace años en producir en países Mercosur o en Marruecos, porque no solo es mucho más barato, sino que además tiene muchos menos requisitos traer el producto, que entre el producto en la Unión Europea, que si lo fabrican, que si lo producen en España. Entonces, eso es una desventaja enorme. Y hay un problema serio de hiperregulación. Ahora con todo el tema del fuego, por ejemplo, bueno, sí, ¿no? se ha visto. Se están quejando por todas partes de que los montes estaban sucios. Bueno, pues para limpiar los montes, ¿qué es lo que hay que hacer? Pregúntale a cualquier agricultor y dice, no, hay que pedir permiso a la Consejería de Agricultura de la comunidad autónoma de turno y no dan permisos. Claro, bueno, también Sí. se quejaban de las ayudas prometidas, que dicen, como pasa como con la DANA, que para conseguir Claro. una ayuda tienes que hacer tantos papeleos, Claro. que muchos pequeños comercios o muchos No autónomos pueden, dicen, no saben, me no pueden, compensa, claro. no me compensa, pues nada, cierro el chiringuito y hasta luego, Pero Lucas. esto es lo que decías, la sostenibilidad. No limpiamos los cauces de los ríos porque tenemos que ser muy buenos y luego pasa un problema como lo del Barranco del Pollo. No podemos limpiar los bosques porque somos muy ecologistas y muy verdes y tal, y luego hay incendios. Pues chico, basta ya, ¿no? Ujú. Oye, ¿y creéis que realmente están sirviendo estas reuniones que mantiene Carlos Cuerpo con los distintos sectores afectados, que puede recoger pues sus reclamaciones, sus quejas y decir, oye, pues lo alzamos ante la Unión Europea, porque esto no puede ser, para que la Unión Europea sea más firme ante Estados Unidos, o no sé si ya Europa se ha rendido totalmente, ha vendido su alma a Estados Unidos con esto de los aranceles? No ha vendido su alma porque todavía seguimos teniendo una gran misión burocrática que llevar a cabo y hacer más normas estilo pues que los tapones no se despeguen hemos del... prometido mucho. Pues si es que no paramos de prometer, Susana. Pero el estado del bienestar, si es que estamos viendo como en Alemania, como en Francia. En Francia hemos visto ya recortes o al menos no incremento de presupuestos en cosas clave como las pensiones o la sanidad de 44.000 millones de euros. Y aquí otra vez aplica, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, aquí no tenemos presupuestos, no pasa nada. El coste de la deuda se está disparando en Francia y en Alemania. Entonces, ¿qué pasa cuando gastas? Y eso que Alemania tiene una deuda del PIB que ha estado históricamente menos del 60%. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso y el crecimiento es muy lento? Pues que la gente no se fía. Tu coste de deuda sube. Entonces, estamos en esas. Bueno, yo creo que es especialmente preocupante el caso de Francés, que precisamente creo que esta semana el primer ministro Bayrou están ahí. somete un plan de ahorro que tiene, pues parece ser que se lo van a cargar, pero la situación de Francia me parece preocupante desde el punto de vista político. Creo que si cae Bayrou sería el tercer gobierno en este año. Tienen una deuda pública del orden del 120%, tienen un déficit que se acerca al 6%, en fin, que tiene una situación verdaderamente política y económica, y estamos hablando de uno de los pulmones europeos. Sí, y además, es decir, con muy pocas posibilidades de que se prolongue la vida laboral, que hace falta, se jubilan antes que nadie, tienen una semana laboral más reducida que las 40 horas que hay en otros muchos sitios, es decir, no parece que se vayan a poner en marcha medidas para aumentar la producción, para aumentar la riqueza. Y el gasto lo tienen disparado. Bueno, tiene una situación muy complicada en Francia. Y Susana, respecto a lo que decías antes de Carlos Cuerpo, yo siento decirte que estoy muy desengañado con el ministro. Después de mi experiencia trabajando en el Congreso de los Diputados en el área de economía y tragándome todas sus intervenciones, decirte que yo pensé que venía un perfil técnico y cada vez veo más un perfil que se trata de adaptar a lo político que luchar por lo técnico, como vimos en su día, que sí que luchaba algo contra algunas medidas un poco, digamos, poco razonables de alguna ministra, sin decir no. Bueno, vamos a dejarlo ahí un poco en el aire, que cada uno...
Y cada vez le veo más político y menos técnico, lo cual es un problema. ¿Os está decepcionando también Carlos Cuerpo? Bueno, yo creo que es un ministro... O a lo mejor es que Carlos esperaba demasiado, ¿no? No, yo creo que lo que dice Carlos yo no se lo voy a rebatir porque creo que le acompaña la razón, pero yo creo que es un ministro que apunta, en fin, que yo lo situaría en el lado de los buenos que tenemos, pero es cierto que yo creo que ser un buen ministro en un gobierno con este presidente es un gran reto por delante, porque es un gobierno, en mi opinión, extremadamente ideologizado, y la ideología pues a veces es enemiga del día a día de los ciudadanos, de la realidad. Oye, me queda poco tiempo para terminar la tertulia. Me gustaría que escucharais a la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia. Anoche, al cierre del mercado, publicaba cuentas y, bueno, otra vez ha roto moldes. We delivered another record quarter. Dice, cerramos otro trimestre récord mientras navegamos lo que sigue siendo un entorno externo dinámico. Los ingresos totales han sido de 46.700 millones, superando las previsiones de manera secuencial en todas las plataformas. Los ingresos del centro de datos han crecido un 56%. También han crecido de forma secuencial, a pesar de la disminución de 4.000 millones de los ingresos de H20 se llama. Carlos. A ver, varias cosillas. 46.700 millones de dólares es un 56% interanual. No está mal, ¿eh? Es verdad que es una compañía que pesa mucho en los índices, hay mucho foco de analistas, pesa más en algunos índices que el MSCI de Japón, por ejemplo. O sea, pesa más que economías como la japonesa, ¿eh? O sea, una sola empresa. Yo me quedo, sobre todo, con dos datos. Uno, el crecimiento de los resultados en ingresos por los data centers de 41.000 millones. Es verdad que levemente por debajo de lo esperado por el mercado, pero aún así me parece una cifra impresionante, aunque el mercado esperase un poquito más, que esto, para quien todavía no sepa el empuje que tienen los centros de datos, creo que esto es un botón de muestra muy importante. Y luego me quedo con otra cosa, y es que hay 60.000 millones de dólares autorizados para recompra de acciones. Cuando una compañía aprueba una recompra de acciones, en general, por supuesto esto no vale para todo, pero en general suele ser una muy buena noticia. Antonio, Sí, totalmente de acuerdo. También hay otro tema con el que suele ser buena noticia, pero la recompra de acciones, pero hay que tener también en cuenta que si la empresa son muchas tecnológicas no las que ve, lo están haciendo, ¿no? Sí. Si la empresa no ve que haya posibilidades o oportunidades de inversión importantes, ¿en qué se gasta el dinero? También. Que también es otro factor. Efectivamente, alguna vez pasa eso, ¿eh? Ya. Sí. Que, bueno, eso pasaba también con el dividendo, que hubo una temporada donde se pensaba que era una anticuaya, porque decían, oye, si una empresa reparte dividendo o una empresa recompra acciones, es porque no tiene planes de crecimiento. Claro, pero entonces, hasta luego, Lucas. Claro, pero esto es como cuando hay una crisis. Eso va por modas también. Claro, ¿no? Cuando hay una crisis, ¿por qué los rendimientos de la deuda bajan? Si deberían subir. Pues porque como no hay inversiones donde invertir, la gente se va a los bonos y entonces hay más demanda. Pero lo normal es que una recompra de acciones, eso salvo efectivamente lo que comentabas, sea una noticia en principio buena, a pesar de que cada vez que hay buenos resultados, las compañías caen en bolsa. Bueno, porque el mercado quiere siempre más, ¿no? Claro. Nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente como las vacaciones. Antonio Bonet, Paco Polo, Carlos Arenas, hoy un auténtico placer, os veo en forma. Alguno más morrito que otro, pero os veo muy bien. Gracias, ya por el jueves. Un abrazo. Adiós. Buenos días. Buenos días. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Mapfre patrocina la información del tiempo. Se dará abundante nubosidad de evolución en la mitad norte y Baleares, con precipitaciones persistentes en el extremo norte, Baleares y nordeste, donde además pueden ser en forma de chubascos y con tormentas fuertes de forma más probable en el Pirineo Oriental. En Canarias se esperan cielos poco nubosos, así como en los nortes, intervalos nubosos con probables lluvias débiles. Las temperaturas en descenso prácticamente generalizado, salvo en el extremo sudeste, donde ascenderán, y en Canarias, donde no se esperan cambios. Las máximas superarán los 35 grados en zonas aisladas del sudeste. Las mínimas no bajarán de 20 en Canarias y el área mediterránea. Los vientos serán moderados en Península y Baleares, más intensos en litorales y Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el jueves? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece que vamos a tener rebote después de 3 sesiones consecutivas de caídas. El futuro del IBEX 35 sube un 0,2%. Hoy parte desde 15.020 puntos. Hoy los inversores van a tener que cotizar esos resultados de la tecnológica Nvidia presentados al cierre de Wall Street. Ha batido las previsiones, ha disparado su beneficio un 59%, pero sus títulos caen un 3% en el mercado fuera de hora de Wall Street. Esto a la espera de que mañana conozcamos el dato más esperado de la semana, el deflactor de consumo personal. Se espera que ese dato suba por tercer mes consecutivo. Hoy en la agenda del día conoceremos datos de la confianza del consumidor de la eurozona. En clave empresarial, Logista paga un dividendo de 0,56 euros brutos por acción y desde Estados Unidos nos llegará como cada jueves el paro semanal y la segunda lectura del PIB del segundo trimestre. En la primera estimación vimos un crecimiento del 3% en términos anualizados. Tenemos la prima de riesgo en España en 61 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,30. En Europa, ¿cómo viene el día? Bueno, pues vemos como esta mañana son precisamente ese signo, se está moviendo la pantalla, aquí la tenemos, subidas, sobre todo mirando a París del 0,42%, es lo que anticipan los futuros que han sido el mercado protagonista de la semana. El DAX en Frankfurt, 0,44% de subida, viendo como el Eurostock 50 también avanza ese 0,37%. Los inversores que optan por la confianza en la jornada de hoy, donde por supuesto, como me comentaba Ángeles, entre los protagonistas vamos a estar muy pendientes de ese sector tecnológico, de cómo respondan ASML o Infineon Technologies tras esos resultados de Nvidia y las dudas sobre China, pendientes del sector automovilístico después de haber conocido como las matriculaciones de coches nuevos en Estados Unidos han aumentado, en Europa, perdón, han aumentado un 5,9% en julio, y donde hemos visto cómo hay crecimiento en las matriculaciones de Volkswagen o BMW, mientras que en Stellantis caen. Y por supuesto el protagonismo del sector bancario.
Hoy atentos a Intesa Sanpaolo, Unicredit, a Mediobanca. ¿Por qué? Porque el diario Il Giornale ha dicho que Roma considera introducir potencialmente un impuesto sobre programas de recompra de acciones. Y también importante, protagonistas de nombre propio como Pernod Ricard advierte de un débil inicio de 2026 tras las caídas en China, una China que sigue siendo protagonista en las lecturas de las grandes compañías, la caída orgánica del 3% de sus ventas anuales y su propuesta de dividendo estable por acción pese a la caída del BPA hasta los 7,26 euros. ¿Qué más tienes mirando las pantallas? Pues sobre todo mirando lo que pasa con Wall Street, los futuros de Wall Street que anticipan retrocesos moderados, unos retrocesos que llegan después, además de haber visto la fortaleza de los títulos en la jornada de ayer y con una aproximación a un cierre mensual de subidas y donde, como decíamos, vamos a estar pendientes del resultado y de lo que conlleve Nvidia, que ya en Frankfurt cotiza con caídas en premercado del 3%. En Asia el protagonismo se ha escrito con lo que ha sido la lectura diferente dependiendo de lo que han sido los claros protagonistas. En India el Nifty ha caído un 0,52%, mínimos de 2 semanas después de ver introducirse ese golpe arancelario que lo doblaba Trump para India, y Japón suspende el viaje de su principal negociador arancelario a Washington y aún así sube un 0,73%. Juan Enrique Cadiñanos es Head of Europe en Naga. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Y hoy el mercado, ¿qué esperar? ¿Qué va a ser lo realmente importante? Bueno, esperar esas referencias macroeconómicas. Yo creo que lo que se esperaba ya ha acontecido. Es verdad que esos resultados por parte de Nvidia son bastante buenos. A nivel general, es verdad que si fuéramos un poco introduciéndonos dentro de los mismos y navegando dentro de los propios resultados, yo creo que son incluso mejores, ¿no? Pero bueno, también la cotización está ahí. Hay que tener en cuenta que hablamos de un activo con una liquidez enorme y con una capitalización enorme, y aún así ha tenido la capacidad de duplicar el precio de la acción en apenas 5 meses. O sea, cuando la gente me dice, oye, los resultados han sido buenos, pero el precio no ha subido mucho, ¿qué es lo que pasa? Digo, bueno, lo que pasa es que parte de esos resultados ya se han descontado por el mercado jornadas atrás, semanas atrás, meses atrás, ¿no? Que venimos, insisto, de cotizar en abril en $90 por acción y ahora mismo estamos en 180, lo cual, lógicamente, tenemos un recorrido importante, tenemos un descuento bastante bueno. Bueno, hacemos paradita, vemos cómo abre el mercado y a la vuelta miramos a Nvidia con más detalle, a toda la tecnología en Europa, miramos al sector bancario en Italia, muy interesante, al lujo, previsiones de resultados que tenemos, datos macroeconómicos y sobre todo el tono, el movimiento. Lo vamos a comentar. Hasta ahora, Juan Enrique, un abrazo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente